Hola chicos y chicas, ¿qué vais a hacer? ¿La EBAU en este curso o generaciones futuras que pueden ver este vídeo de física, en este caso de inducción electromagnética? Vale, el ejercicio me dice una espira cuadrada de 20 centímetros de lado se somete a la acción de un campo magnético variable con el tiempo y perpendicular al plano de la espira. Hay el flujo magnético y la fuerza electromotriz inducida en la espira para cierto tiempo. Vale. Lo primero que hay que tener claro un poco de qué va este tema. Este tema va de que, por ejemplo, nosotros sabemos que una corriente eléctrica genera un campo magnético, ¿no? Eso lo hemos visto al principio del tema, ¿no? Donde nos ponían una intensidad de corriente y aplicando la regla de la mano derecha podemos saber que a la izquierda salen líneas de campo y a la derecha se meten, ¿no? Porque las líneas de campo magnético son cerradas. Vale, pues una vez que sabemos eso y lo sabemos a través de la ley de Sávar, etcétera, podemos preguntarnos si pasa el opuesto, si un campo magnético crea una corriente, ¿vale? La respuesta es que no, al menos no de esta manera directa. Lo que sabemos es que se produce una corriente eléctrica, ¿vale? Y la FEM, la fuerza electromotriz, es como una especie de voltaje que hace mover las cargas y por lo tanto produce una corriente, aunque no es un voltaje, porque no es una fuerza conservativa la del campo magnético. Pero bueno, es como si fuera un voltaje. Es igual a esto de aquí. Esta ley, que es la ley de Faraday-Lenz, a Faraday se le debe esto de aquí, a Lenz se le debe esto de aquí. Es decir, que lo que produce una fuerza electromotriz y por lo tanto una intensidad de corriente es la variación de flujo magnético con respecto al tiempo. Y Lenz dice que el sentido de la corriente es tal que se opone por sus efectos a la variación de flujo. Vale, merece la pena repetir. Ley de Faraday-Lenz. La variación de flujo magnético sobre una superficie produce una fuerza electromotriz, ¿vale? Esto lo dice Faraday. Es decir, esto produce una FEM. Y esta fuerza electromotriz tiende por sus efectos a compensar la variación de flujo. Esto me dice Lenz, ¿vale? Insisto que la fuerza electromotriz es como si fuera un voltaje. La fuerza electromotriz se mide en voltios, ¿vale? Y podemos aplicar a esta fuerza electromotriz pues lo que aplicábamos la ley de Ohm, ¿no? Que voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces la intensidad inducida sería la fuerza electromotriz partido por el radio. En el caso de que me lo pida, ¿vale? Entonces hace el efecto de una diferencia potencial, de un voltaje, aunque no lo es, ¿vale? Al final un físico diría que aunque se mide en voltios se comporta igual, no viene de una fuerza conservativa, luego no es un voltaje. Pero bueno, eso interesa poco para hacer el ejercicio. Vale, ahora voy a hacer el ejercicio. Podría haber empezado haciéndolo sin contar esta charla, pero creo que es importante para saber de qué hablamos. Entonces me dicen que tengo una espira cuadrada, ¿vale? De valor 20 centímetros de lado. Y tengo un campo magnético que sale, es perpendicular al plano. No me dicen si hacia afuera o hacia adentro. Yo voy a suponer que sale del plano, ¿vale? Es decir, que lo voy a representar con puntos, así, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el caso magnético, como trabajo en las tres dimensiones, a veces la mejor forma de hacerlo, eso sería el vector. Si pongo un punto, es que el vector sale, ¿no? Y si pongo una cruz, es que el vector entra, ¿vale? Es un convenio, ¿no? Para poder representar las cosas. Vale, pues dice que calcule el flujo y la fuerza electromotriz. Y me dicen que el campo magnético está cambiando con el tiempo, ¿vale? Según cierta expresión que es KT. Y ese K me dan como dato que es 2 por 10 a la menos 3, ¿vale? T, y esto se mediría en testas. Vale, el flujo magnético, por definición, sería el producto escalar de B por S. Vale, es así en todo este cuadrado, ¿vale? Porque el campo magnético no es diferente que aquí es el mismo.
¿vale? Entonces puedo poner este B como constante. Entonces, si hago el producto escalar, sería B por S por el coseno del ángulo que forman B y S. Vale, entonces aquí el campo magnético, voy a poner ya lo que vale, que es 2 por 10 a la menos 3t. La superficie, que sería lado por lado, si lo ponemos en metros, sería 0,2 al cuadrado. Y el coseno del ángulo que forma el vector S siempre es un vector perpendicular a la superficie. Luego el ángulo que forman el campo magnético y S es 0 grados. Si hubiese elegido el campo magnético hacia adentro, pues sería el coseno de 180, que es menos 1. ¿Vale? Aquí pues lo multiplico por 1. De tal manera que el flujo de campo magnético me queda 8 por 10 a la menos 5 T, ¿vale? Y Weber, porque el campo magnético se mide en el sistema internacional en Weber. Como me piden el flujo de campo magnético a los 2 segundos, pues simplemente sería sustituir y me quedaría 8 por 2, 16, 16 por 10 a la menos 5 o 1,6 por 10 a la menos 4 Weber. Y ahora para calcular el flujo lo voy a hacer aquí arriba. Tengo que derivar con respecto al tiempo el flujo, que es 8 por 10 a la menos 5t. En este caso es muy fácil, ¿vale? Y si derivo, pues me quedaría el menos 8 por 10 a la menos 5 y el resultado se expresa en voltios porque es fuerza electromotriz. Bueno, era muy importante que aclaremos este signo menos qué significa, ¿vale? Mirad, lo que tengo aquí en esta espira, ¿vale? En esta espira tengo que el campo magnético va cambiando con el tiempo. Es decir, que a medida que pasa el tiempo hay más campo magnético. Voy a poner con otro color, ¿no? Entonces empieza a aparecer más campo magnético, ¿vale? Y entonces aquí, en esta espira, aquí va a aparecer una corriente inducida que tiene dos opciones: o moverse en contra de las agujas de reloj o a favor. ¿Vale? Es decir, que la corriente inducida puede hacer o esto o puede hacer esto. Vale. ¿Cuál de las dos cosas hace? Pues en este signo menos está la clave. Esta corriente inducida tiene que generar un campo magnético que compense lo que está pasando y que entre. ¿Vale? De tal manera que la forma de hacerlo es que la corriente eléctrica, por ejemplo, en este lado de la izquierda, aquí, ¿vale? Para que meta líneas, tiene que subir hacia arriba, tiene que ir así. Voy a poner la corriente eléctrica, por ejemplo, en amarillo. Tiene que hacer esto, ¿vale? Porque esta corriente eléctrica, aplicando la regla de la mano derecha, apuntando con el pulgar el sentido de la corriente, en este lado de aquí, ¿vale? Haría que el campo saliera, pero en este campo, en este lado de aquí, haría que el campo entrara, ¿vale? De tal manera que las líneas que entran se compensen o se intenten compensar con las que salen. Luego, el resultado final pues sería a favor de las agujas del reloj, ¿vale? Con lo cual, esta sería la solución. Esta nos serviría y la borraríamos, haríamos así y diríamos, esta no vale porque el sentido de la corriente en este caso va a favor de las agujas del reloj. Vale, y ahora en el apartado B lo que me dicen es que el campo magnético cambia con el tiempo según esta expresión matemática, que es 3 por 10 a la menos 3 por el coseno de 3pi t, todo ello en teslas, ¿vale? Esto, la situación que tenemos es la misma. Tenemos una espira, ¿vale? Cuyo lado es 0,2 metros. Y hay un campo magnético que es oscilante con el tiempo, depende de un coseno. Luego, en algún momento el campo entrará y en el otro momento el campo saldrá, ¿no? Vale, calculamos el flujo de campo magnético
aplicando la fórmula del flujo, que sería B por S, que sería el módulo de B por el módulo de S por el coseno del ángulo que forman B y S. ¿Vale? Vale, inicialmente, cuando el tiempo vale 0, pues el ángulo, o sea, el coseno de 0 es 1, dice que el campo magnético está saliendo, ¿no?, del plano de la página. Luego, inicialmente, puedo borrar estas cruces porque inicialmente el campo sale, ¿no? Vale, yo si calculo esto, sustituyo la expresión que tengo, que sería 3 por 10 a la menos 3 por el coseno de 3 pi t. La superficie sería lado por lado, 0,2 al cuadrado. Y es verdad que este ángulo cambia con el tiempo. El flujo va a ser positivo o negativo porque el campo está cambiando. Pero bueno, ese signo va a aparecer directamente en el signo del coseno, con lo cual lo puedo dejar como está y me queda aproximadamente 1,2 por 10 a la menos 4 coseno de 3 pi t Weber, ¿vale? En este caso no es aproximadamente, porque el cálculo me da exacto, no he tenido que aproximar, luego pongo exactamente igual. Como me piden que calcule el flujo magnético para 2 segundos, pues sustituyo y sería 1,2 por 10 a la menos 4 por el coseno de 6pi. Pero 6pi es dar 3 vueltas, es 3 veces 2pi, con lo cual estoy en 0. Y el coseno de 0 es 1. Por lo tanto, me queda 1,2 por 10 a la menos 4 Weber, que es la unidad de flujo de campo magnético. Si me piden ahora la fuerza electromotriz, pues nada, aplico la ley de Faraday-Lenz, ¿vale? Y derivo con respecto al tiempo el flujo, que es derivar con respecto al tiempo, 1,2 por 10 a la menos 4 por el coseno de 3 pi t. Bueno, pues al derivar esto sería igual a menos 1,2. Bueno, la derivada de un coseno es un menos seno, con lo cual compenso este signo menos. Luego daría más 1,2 por 10 a la menos 4 por 3pi por el seno de 3 pi t. Y esto da, y aquí sí que voy a aproximar, 1,13 por 10 elevado a la menos 3 seno de 3 pi t Weber. Como me piden que calcule este valor a los 2 segundos, pues si sustituyo, ya veo lo que me va a dar, ya lo voy anticipando. Esto me queda 1,13 por 10 a la menos 3 por el seno de 6pi. Y donde el coseno vale 1, el seno vale 0, ¿vale? Porque sería el seno de 0 grados, 3 veces 2pi. Luego, en este caso, la fuerza electromotriz a los 2 segundos es 0 voltios. Aquí no he hablado del sentido de la fuerza electromotriz como antes, porque mirad, la fuerza electromotriz depende de un seno. Y ya sabéis que el seno tiene medio ciclo positivo y medio negativo. Significa que la fuerza electromotriz va a ir estirando, a veces irá así y en la otra mitad irá así.